El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Marcela, la mesa, al auditorio, muy buenos días a todos. Te escuchamos con atención. Sí, muchas gracias. Pues quiero referirme en esta ocasión a las elecciones en la Universidad Autónoma de Coahuila. Como bien sabemos, el nombramiento por parte del gobernador Riquelme de Blas Flores a la tesorería dejó vacante la rectoría que asumió transitoriamente Salvador Hernández Vélez. Había dos opciones, una que Hernández Vélez terminara el periodo que dejó inconcluso Flores Dávila, que terminaría en 2019, o bien convocar a nuevas elecciones como se hizo. Ya se publicó la convocatoria hace unos días, el proceso será el día 13 de febrero, que Hernández Vélez será el candidato único. Esto llevará a un plebiscito la decisión del futuro rector, y todo apunta entonces a que Hernández Vélez será a partir de la segunda quincena de febrero el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. La universidad no tenía un rector de la comarca lagunera desde sus orígenes. Es el primer jefe de la rectoría, un lagunero que la asumirá en los próximos días, insisto, el 15 o el 17 de febrero próximos. Esto es relevante puesto que junto con el reclamo que en otro tiempo existió de un gobernador lagunero que ya se tiene, también se demandó en otros momentos, un rector de la comarca lagunera, dada la importancia y el peso que tiene la comarca lagunera dentro de la universidad en el ámbito académico y en lo político dentro del padrón, la lista nominal de electores, en lo que se refiere a la política gubernamental. La universidad se encuentra actualmente en una etapa difícil, no ha avanzado como se quisiera, dada la importancia que tiene para el Estado, donde se forman los profesionistas, muchos de los cuales ya están en servicio, otros están en formación. La Universidad de Coahuila ha tenido a lo largo de su historia 17 rectores, de ellos 2 han sido o 3 han sido interinos por renuncias de rectores como Valeriano Valdés, el propio Blas Flores, y entonces se encamina, pues, insisto, hacia una renovación de la rectoría. De suceder las cosas como se apuntan, que Hernández Vélez sea el futuro rector de la universidad, pues tendrá importantes desafíos. Por ejemplo, en el ranking de América Economía, la Universidad de Coahuila, Autónoma de Coahuila, descendió del año 2016 al 2017, del puesto 27 al 42, es decir, una posición muy baja en la escala nacional, donde las primeras universidades son la Autónoma de México, el Tecnológico de Monterrey y el Politécnico Nacional. La NARO incluso ocupa un mejor lugar que la Universidad Autónoma de Coahuila, está en el sitio 17, según este ranking de América Economía, habiendo estado en el 16 en un lugar 14. Existe un desequilibrio muy importante en la universidad, se están privilegiando algunos grupos, no necesariamente académicos, sino de poder. Hay demasiados privilegios, existe también un descuido en lo que se refiere a la investigación, a los maestros de tiempo completo. La universidad había sido dominada en los últimos 21 años por un grupo que encabezó el actual secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. A él le siguieron otros rectores de esa misma línea política que, insisto, ocuparon la rectoría durante 21 años. La situación de la institución, insisto, amerita una reestructuración académica, una reestructuración del estatuto universitario, del estatuto jurídico, para tener una universidad más competitiva que responda a los reclamos de la planta productiva, que responda a los reclamos de una educación que está avanzando a pasos agigantados a escala internacional, y que únicamente en Coahuila y en México, lamentablemente, aunque la UNAM tiene una de las mejores posiciones
a escala internacional se ha rezagado. Una de las explicaciones justamente que explican el retraso del país en términos de competitividad, de economía, incluso en términos democráticos, es el estancamiento de gran parte de las universidades. En el caso de la UADC, tiene un componente de vínculo con el gobierno estatal muy estrecho. De hecho, las decisiones de la rectoría se toman en el gobierno del estado, quién será rector, quién no será rector. Esto también tendría que cambiar, dejar en manos de los universitarios la decisión de sus autoridades, tanto en escuelas, facultades, como en la propia rectoría, como ocurre en la UNAM, donde existe una junta de gobierno formada por maestros que deciden justamente quién es el rector. En el caso del Politécnico Nacional hay otra composición distinta, es el presidente que propone al director del IPN, y entonces la Universidad de Coahuila en esta coyuntura pues debe como una de las prioridades reestructurarse, insisto, para responder a demandas de tipo económico, de tipo social, y también de la propia juventud, de reestructurarse, airearse, y terminar con privilegios que concentran gran parte del gasto nominal en un grupo muy reducido, en detrimento de la calidad académica de la universidad, también en detrimento de los maestros, de los académicos de la institución, y desvincularla en la medida de lo posible, insisto, del poder político para que pueda efectivamente ejercer una autonomía que no sea exclusivamente de cátedra, sino que también sea de la decisión de nombrar a sus autoridades. Hernández Vélez tiene un perfil político académico, ha sido presidente del Comité Estatal del PRI, el Comité Municipal del PRI en Torreón, presidente de la Fundación Colosio, diputado local en 2 ocasiones, una de ellas en una legislatura de Humberto Moreira, diputado federal, tiene vínculos de relación política con Hugo Andrés Araujo, el líder de la Confederación Nacional Campesina, y con Carlos Salinas de Gortari, y tiempos más remotos en la línea de proletaria, que tuvo un experimento en la comarca lagunera en Batopilas, en el ejido Batopilas, un experimento productivo que generó algún tipo de conflicto social y político en la comarca lagunera. Finalmente los tiempos son otros, los tiempos demandan, insisto, de cualquier autoridad, sea política o universitaria, pues una comprensión real de la situación, en este caso de la universidad, para poder ofrecer los argumentos, las alternativas de una mejoría importante en términos académicos. Este fin de la hegemonía de 21 años de lo que tú señalas como el poder que tuvo sobre la universidad José María Fraustro Siller, podría también abrir la puerta a una verdadera autonomía universitaria. Hay que recordar que empezó como Universidad de Coahuila únicamente, pero sí, fue, si mal no recuerdo, en la administración de don Braulio Fernández Aguirre como gobernador, cuando se le dio la autonomía a la Universidad Autónoma de Coahuila, pero como tú bien lo señalas, Gerardo, pues una autonomía que no ha existido porque todas las decisiones se toman en el Palacio de Gobierno. ¿Podría abrirse la puerta a una verdadera autonomía en esta nueva administración? Bueno, efectivamente la autonomía se dio en el gobierno de Eulalio Gutiérrez Treviño, en una corriente que barrió al país durante el gobierno del presidente Echeverría. Entonces recordemos que se forman estos grupos exigiendo la autonomía universitaria, se da en gran parte de la República, ocurre un movimiento aquí en Saltillo para demandar justamente la autonomía de la Universidad de Coahuila, que dependía entonces del gobierno del estado, y se logra entonces en ese año. Muy difícilmente va a lograrse una autonomía, digamos, equiparable a la de la UNAM en Coahuila, por diferentes razones. Sería impensable, por ejemplo, que en la UNAM un expresidente del PRI ocupara la rectoría. Hay una separación muy clara en la Universidad Nacional Autónoma de México
entre lo que es política y lo que es la academia. Recordemos que dos presidentes intentaron ingresar a la universidad y fueron prácticamente expulsados. A uno de ellos incluso se le dirigió un proyectil, Miguel Alemán y Luis Echeverría. El Politécnico también tiene otra vocación más autónoma, más independiente, porque se trata de instituciones con mucho arraigo en el país que han participado en movimientos sociales y políticos muy interesantes. El más reciente ocurrió durante la campaña de Enrique Peña Nieto, justamente cuando en la Iberoamericana, una universidad privada, se le cuestiona, sale el presidente huyendo y finalmente se conjuntan diferentes instituciones de educación superior para hacer presión al gobierno federal y demandar mayor democracia. Las universidades ser, por su espíritu universal, justamente fuentes de cambio, de transformación. Lo han sido, insisto, la UNAM, el Politécnico Nacional, la Universidad de Michoacán, otras en la República, y la de Coahuila, desde su autonomía, desde la declaración de autonomía estatutariamente, pues ha dependido mucho del gobierno del Estado. La universidad depende presupuestariamente de la Federación y del Estado, entonces de esas dos fuentes tiene una gran dependencia y más del gobierno del Estado. La universidad tuvo en otro tiempo como rector a José de las Fuentes Rodríguez, que fue más tarde gobernador. Lo que el primer propósito debería ser, insisto, un fortalecimiento de la universidad. Existe un control férreo sobre las escuelas, las facultades de la universidad en las unidades de Saltillo, de Torreón y del Norte, de tal manera que las sucesiones en la rectoría han ocurrido de una manera casi automática, no ha habido mayores conflictos. El conflicto anterior que se registró en Coahuila en un cambio de rector justamente ocurre cuando termina un doble periodo Óscar Villegas Rico y él designa como sucesor a Valeriano Valdés, sin tomar en cuenta al gobierno del Estado que en ese momento lo encabezaba José de las Fuentes Rodríguez. La consecuencia fue que el Estado, el gobierno estatal, activó sus mecanismos de control, se entró en una crisis de gobernabilidad dentro de la universidad cuando existían graves problemas de porrismo. Tuvo que renunciar a los pocos meses Valeriano Valdés, abrirse nuevas elecciones, se nombró interinamente a Jesús Ochoa Rueda y posteriormente se eligió a Jaime Rodríguez de Cárdenas. Durante ese periodo todavía existió en Coahuila, en la universidad, en las 3 unidades, problemas muy graves de porrismo, interrupción de clases, violencia, secuestro incluso de maestros y un desplome de la calidad académica de la universidad. Cuando entra a la rectoría Remigio Valdés Gámez, un reconocido maestro, reconocido a escala nacional e internacional, entra a la universidad en un periodo de ordenamiento, de control, en esos 6 años que duró el rector Valdés Gámez, 3 de los cuales fue coordinador de la unidad Torreón Salvador Hernández Vélez, se entra en un periodo de control, de pacificación, de depuración de la universidad, y desde entonces se ha mantenido afortunadamente. La tradición ha sido en la universidad, salvo excepciones, que sean dobles periodos. Después de Valdés Gámez, el rector de la universidad fue Alejandro Dávila Flores, únicamente por un periodo durante el gobierno de Rogelio Montemayor. Después entró Fausto Siller, renunció, entró en su lugar Heriberto Fuentes, posteriormente Jesús Ochoa y los posteriores rectores. Entonces, en esa etapa se encuentra. Tiene que haber, insisto, de parte de los universitarios, de los alumnos, a partir de los alumnos, un cambio de actitud. En la actualidad, las direcciones se eligen también con la comunidad universitaria de cada facultad, de cada escuela. Y en lugar de propuestas para mejorar el nivel académico de estas escuelas o facultades, se organizan carnes asadas. El candidato que más carnes asadas haga es el candidato que gana una elección.
y la orientación tendría que ser otra, no recurrir a ese tipo de campañas populistas de ganar el aplauso de los universitarios, sino de hacer propuestas que eleven la calidad de la universidad, mediante nuevos planes de estudio, mediante una categorización más cuidadosa de los maestros, e insisto, reorientando la inversión más que a grandes sueldos en una élite de la universidad, derivando esos ingresos, esos salarios, esos recursos a los maestros. Mientras no haya ese equilibrio, difícilmente la universidad podrá elevar su nivel académico, difícilmente Coahuila tendrá egresados de calidad y seguirá dependiendo, mientras no genere la universidad recursos propios, pues de la voluntad política del gobernador de turno. Es el gobernador quien decide realmente, en el caso de Coahuila, quién será rector y quién no. De manera que, insisto, la autonomía como tal, como la conocemos en la UNAM, difícilmente va a lograrse en el corto plazo, máxime si la comunidad universitaria no participa. Tenemos una universidad y una comunidad demasiado apática, que no participa, que no hace propuestas, que está en la inercia de una universidad que transita de un rector a otro, pero sin grandes avances. Lamentablemente, la ubicación de José María Fraustro Siller en la Secretaría de Gobierno y de Blas Flores Dávila en la Tesorería, pues desde que se dieron esos nombramientos, se anunció que terminaba su control, su dominio en la universidad. Esperemos que Hernández Vélez, con el conocimiento que tiene de la institución, pues pueda hacer propuestas interesantes y lo más importante, que estas propuestas se concreticen y tengamos una mejor universidad. Seguramente será Hernández Vélez rector durante 2 periodos, puesto que es una de las gentes más vinculadas al gobernador Miguel Riquelme, como también lo estuvo con el exgobernador Rubén Moreira. Es importante entonces hacer una separación muy clara, muy precisa de lo universitario, de lo académico y de lo político. Mientras la política contamine la universidad, tendremos una universidad rezagada, una universidad que estará en los últimos lugares del ranking nacional, y esto lo pagan Coahuila, lo pagan los universitarios, lo paga la planta productiva, lo paga, en fin, la entidad. Insisto, hay que separar claramente la política de la academia, en este caso de la universidad, para poder aspirar realmente a una institución que responda a demandas sociales de la planta productiva y no a intereses políticos. La universidad se ha manejado como un instrumento también político electoral, y esto no debe ser, esto debe terminar, insisto, porque el Estado paga altos costos mientras la universidad no cumple sus propósitos fundamentales de educar, de enseñar, de promover la cultura, el arte, el deporte, la investigación. Sobre todo, Gerardo, porque tiene un presupuesto nada despreciable, equiparable al presupuesto que maneja el municipio de Torreón. Y a propósito de lo que dices del manejo electoral de la universidad, hay comentarios del auditorio y preguntas para ti. Esto que nos dicen, me gustaría conocer la opinión de Gerardo Hernández sobre cómo se ha ligado a las universidades con las empresas fantasma en otras entidades y cómo han utilizado algunos estados las universidades para tener recursos para campañas. Incluso en Morelos creo que fue encarcelado el rector. ¿Qué podría comentar al respecto? Sí, efectivamente, esto concuerda efectivamente con el manejo político de las universidades. Esta de la estafa maestra involucra realmente a distintas universidades del país en triangulación de recursos públicos para otros propósitos. Se ha desviado del fin del propósito universitario, del propósito académico, cantidades cuantiosas, cantidades enormes de recursos públicos, y esto obedece, insisto, a la subordinación que tienen los rectores de las universidades de los gobiernos estatales e incluso de partidos políticos. Cuando hablo de que la comunidad universitaria debe ser participativa, debe romper con esa inercia, con esa apatía, es justamente que reclame a sus autoridades universitarias en primera instancia un manejo eminentemente académico de las instituciones, escuelas, facultades, de la propia universidad. El recurso con que se sostienen, insisto, procede de la Federación,
procede del gobierno del Estado, pero finalmente cumplen o deberían cumplir las universidades con una función eminentemente académica, insisto, no responder a intereses políticos, no responder a intereses partidistas, porque esto desnaturaliza el origen, el propósito, los objetivos de las universidades, e insisto, el costo lo pagan generaciones de universitarios, de jóvenes que salen a un mercado cada vez más competitivo, donde las oportunidades se reducen dramáticamente y se exige a los gobiernos, a las universidades, educación de calidad. México, el gran rezago de nuestro país radica justamente ahí, en educación de mala calidad, que no únicamente afecta a instituciones públicas, sino también a universidades privadas. México está en una situación muy difícil frente al mundo, puesto que, insisto, hay un rezago muy importante, mientras que otros países equiparables al nuestro le han dado a la educación prioridad y han tenido crecimientos del Producto Interno Bruto muy superiores al nuestro. Claro. Van a desaparecer carreras universitarias en el corto plazo. Gerardo, nos queda nada más un minuto, pero hay otra pregunta también de Radio Escucha. Gerardo Salazar dice: felicito a mi tocayo por el excelente análisis que hizo de la Universidad Autónoma de Coahuila, y yo le preguntaría si, así como dice que termina la hegemonía de José María Fraustro Siller, también va a terminar la hegemonía de Manuel Medina en la Unidad Torreón. Difícilmente, porque son estructuras que tienen un arraigo muy importante, y que aun cuando el rector es cabeza de la universidad, hay cotos de poder todavía dispersos en Coahuila, en las diferentes unidades. Entonces sería bueno que también se revisara, en este caso, cuando hablo de mejorar el nivel académico, que se revisaran cualquier tipo de cacicazgos que existan en todas las unidades de la universidad, en la universidad misma. De otra manera, no podemos aspirar a tener una universidad más competitiva que esté a la altura del momento que atraviesa el país. Entonces, insisto, donde hay cacicazgos deben suprimirse en congruencia con esta política universitaria que está iniciando. En el caso de Torreón, ojalá se dé, pero insisto, hay intereses también muy arraigados que es difícil romper. Hará falta, además de voluntad del rector, voluntad política para que haya esos cambios. En el caso de la rectoría, insisto, termina un dominio de 21 años, y debería ocurrir lo mismo en cualquier unidad de la universidad en Coahuila, porque no puede estar sujeta ninguna unidad, ninguna facultad, ninguna institución a un grupo, aprovechando las capacidades, las experiencias, pero dando paso a nuevos mandos, insisto, tanto en escuelas como en facultades, como va a ocurrir en la universidad. Muy bien. Oye, Gerardo, nada más te comparto esto. Creo que el ejemplo del rector de la Universidad de Morelos no es un buen ejemplo. Sin meter las manos por él, tengo entendido que le comenzaron una guerra sucia por sumarse al llamado por justicia por lo de las fosas de Tetelcingo, perdónenme. Y esto que tú decías, Gerardo, y nada más como colofón, es desligar la vida de las universidades públicas de la política es un sueño, ¿no? Pareciera utópico. Sí, es una exigencia que deben tomar los propios universitarios. No es posible que se tomen las universidades como cajas chicas de gobiernos estatales o del gobierno federal, porque si queremos salir como país del profundo bache en el que nos encontramos, debe privilegiarse la universidad pública. Las instituciones privadas tienen sus propios recursos, se allegan sus propios ingresos, pero esto que se hace con las universidades es criminal, puesto que se condena al fracaso a miles de universitarios. Esto no debe ocurrir. Claro. Y mientras la comunidad universitaria no tome parte de los cambios, esto difícilmente va a cambiar. Gerardo, un punto de contacto. Gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández González.